Para el ejercitario número 2 del capítulo de transferencia de calor estaremos tocando todo lo que es intercambiadores de calor en forma general. No vamos a profundizar tanto, solamente lo vamos a tocar de manera a que sea un elemento más de lo que sería el análisis de una planta térmica. Entonces, el ejercicio número 1 pide determinar el área de transferencia de calor necesaria para un intercambiador construido con un tubo de 1 pulgada de diámetro externo. Para enfriar 6,93 kilogramos por segundo de una solución de alcohol al 95% con un calor específico de 3810 joules por kilogramo Kelvin, de 65,6 grados a 39,4 grados, utilizando 6,3 kilogramos por segundo de agua a 10 grados como elemento enfriante. Se supone el coeficiente total global basado en un área extrema de los tubos de 568 watts por metro cuadrado Kelvin. También se considera que cada una de estas siguientes configuraciones para comparar lo que es el rendimiento de un intercambiador de calor. Para el ítem A vamos a considerar un flujo paralelo de tubos y cascos. Para el ítem B, contraflujo en relación a los tubos y cascos. Para el ítem C, intercambiador de contraflujo con 2 recorridos por casco y 72 por los tubos. Para el ítem D vamos a considerar un flujo transversal con un recorrido por los tubos y uno por el casco. El fluido mezclado en el lado del casco. Entonces, resumiendo los datos, tenemos el alcohol etílico, que es el líquido que se va a enfriar con una masa o flujo másico de 6,93 kilos por segundo, un CP de 3810 joules por kilogramo Kelvin, temperatura de entrada 65 y de salida de 39. Para el agua tenemos un flujo másico de 6,3 kilos por segundo, un CP de 4186 joules por kilo por Kelvin y con una temperatura de entrada de 10 grados Celsius. Los datos del intercambiador de calor son 568 watts por metro cuadrado y 1 pulgada de diámetro. Entonces, para iniciar y para todos los casos vamos a tener que la transferencia de calor entre el fluido caliente y el frío va a ser el mismo, donde el balance de energía tenemos que es Q igual a flujo másico del alcohol etílico por el CP del alcohol etílico por la diferencia de temperatura de entrada menos salida. Esta transferencia de calor va a ser igual a lo que gana el agua, es decir, lo que va a perder el alcohol etílico es lo que va a ganar el agua, que va a ser su flujo másico por su CP por la diferencia de temperatura. Pero lo que tenemos de incógnita, nuestra primera incógnita es que no tenemos la temperatura de salida del agua. Entonces, con este balance de energía es lo primero que vamos a determinar. Entonces, reemplazando los valores de todos los datos que tenemos, vamos a tener que la primera incógnita, que es la temperatura de salida del agua, es la que podemos determinar. Luego, otro dato que nos va a servir para todos los casos sería la ganancia o la pérdida de calor de lo que sería el balance de energía. Es decir, lo que pierde el aceite es lo mismo que pierde el agua, ¿verdad? Entonces lo cuantificamos en 691.800 watts. Entonces, para repasar, tenemos el flujo paralelo, donde en un intercambiador de calor debemos de usar la diferencia logarítmica media de temperaturas, porque la diferencia, o sea, el promedio aritmético no lo podemos usar porque el gradiente de temperatura alrededor del recorrido del intercambiador de calor va variando de manera exponencial y logarítmica. Entonces, para el caso de flujo paralelo, tenemos la diferencia media logarítmica de esta manera, donde debemos de indicar, es muy importante indicar los flujos para poder determinar la delta TA y delta TB. Entonces, para el alcohol etílico empieza en 65 grados y termina en 39. Luego para el agua empieza en 10 grados y se calienta hasta 36. Entonces, en el eje A podemos determinar la delta TA,
y en el eje B podemos determinar la delta TV. Luego, una vez determinados los elementos de la diferencia media logarítmica, podemos determinar reemplazando los valores en la fórmula. Luego de tener la diferencia media logarítmica, podemos ingresar nuevamente a la fórmula de transferencia de calor para un intercambiador de calor, que sería el coeficiente global por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperatura media. Como recién acabo de decir, la diferencia de temperatura media para un intercambiador de calor sería la diferencia media logarítmica. Entonces, reemplazando y despejando lo que es el área de la ecuación de calor, podemos determinar que sería de esta expresión. Entonces, despejando vamos a tener 66,2 metros cuadrados de área que necesitamos. Si es que esa área la traducimos en longitud lineal, porque es una parte del dato lo que nos pide, entonces despejando que el área, que sería el área de contacto, donde sería la circunferencia por la longitud. Todo esto sería el área de contacto del intercambiador de calor. Entonces, despejando, vamos a tener una longitud de 829 metros lineales de tubería. Para el caso B, teniendo un intercambiador de calor de contraflujo de tubo y coraza, vamos a tener también la misma ecuación de energía, la misma transferencia de calor, la misma salida de temperatura del agua, la misma transferencia de calor, repito nuevamente, pero lo que va a variar es el comportamiento de gradiente de temperatura, donde en el eje A vamos a tener primeramente la temperatura del alcohol hasta la temperatura de salida del alcohol. Es importante resaltar que la temperatura de salida del líquido enfriante nunca puede ser igual a la temperatura de salida del líquido que se enfría. Entonces, en este caso tenemos un caso particular donde la diferencia de delta TA es igual a la diferencia de delta TV. ¿Qué pasa si es que tenemos este caso? En el momento de utilizar la fórmula de logarítmica vamos a tener un caso de indeterminado. En la teoría esto nos dice que la masa, que el flujo másico por el Cp del alcohol es el mismo que el agua. Entonces podemos suponer que la diferencia media de temperatura es directamente delta TA, que es igual a delta TV. Entonces, partiendo de ahí, ya determinando, podemos entrar nuevamente a la fórmula, en esta fórmula donde habíamos determinado que el calor es igual a U por A por delta T. Reemplazamos los valores y vamos a tener que el área necesaria es de 41,4 metros cuadrados. Esa área volvemos a meter dentro de la fórmula deducida de longitud y podemos tener que se reduce a un 519 metros lineales, es decir, con un contraflujo vamos a ahorrar 40% de materiales en el caso de que queramos construir ese tipo de intercambiador. Bueno, siguiendo con el ejercicio, tenemos el mismo intercambiador de calor donde va a seguir recibiendo la temperatura de salida del agua de 36,2 grados Celsius y el calor que se transfiere de 691.800 watts. Lo que va a cambiar es el método que vamos a utilizar, la diferencia media logarítmica, porque cuando teníamos un intercambiador de contraflujo del tipo de 2 pasos por coraza y 72 por los tubos, teníamos que corregir la diferencia de media temperatura de manera al gráfico que está en el formulario que vamos a poder tener en el examen, donde es de este tipo: 2 pasos por coraza,
perdón, dos pasos por coraza y 72 por tubos. Entonces, identificando en la figura donde vamos a tener que ingresar el valor de P, donde está dada por la fórmula también incluida en la figura de esta expresión, reemplazando e identificando los valores, vamos a sacar la P de corrección de 0,47. Es importante identificar muy bien en el momento de meter la fórmula reconociendo los subíndices, que es temperatura de fluido frío de salida menos temperatura de fluido frío de entrada sobre la temperatura de fluido caliente de entrada menos la de fluido frío de entrada también. Luego, una vez determinada la P, se debe determinar también la Z, la cual depende del flujo másico del fluido que pasa por la tubería por el calor específico que también pasa por la tubería, todo esto sobre lo mismo, pero que pasa por el casco. En el ítem anterior habíamos determinado que esta relación eran iguales, entonces al ser iguales el cociente va a quedar 1. Entonces, ingresando con los términos P y Z, primero en la horizontal P subimos hasta la curva Z igual a 1, vamos a sacar el factor de corrección F. Una vez determinado el valor de corrección F, vamos a corregir la diferencia de temperatura media, que era el factor de corrección por la diferencia de temperatura media logarítmica. En el ítem anterior habíamos visto que es el calor igual a la transferencia global por el área por la temperatura promedio logarítmica. Despejando esto, vamos a tener de esta forma como el ítem anterior, pero al ser de contraflujo, en el ítem anterior nosotros ya teníamos ya prácticamente esta expresión LMTD, que era 29,4 que habíamos determinado anteriormente. Eso lo podemos reemplazar directamente por la superficie que hallamos directamente y conservamos el factor de 0,97 en el cociente. Entonces, de ahí podemos determinar que el área para contraflujo de 2 pasos por coraza es de 42,7 metros al cuadrado. En este caso, para poder determinar la longitud del intercambiador de calor de 72 tubos, entonces el área lo tenemos que dividir entre 72 porque es la cantidad requerida por el ejercicio. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que el intercambiador de calor va a tener una longitud de 7,4 metros. Finalmente, en el ítem D vamos a determinar el área de superficie que va a necesitar un intercambiador de flujo transversal por un paso por los tubos y uno por coraza. De la misma manera de la que determinamos el ítem C, debemos entrar en el gráfico en donde debemos determinar cuáles son las propiedades, debemos identificar con la fórmula que es la P de corrección sería la temperatura del tubo, o sea, del fluido que va por la tubería de salida, menos la temperatura de la tubería de entrada sobre la temperatura de coraza externa, que sale, de entrada, menos la de tubería que entra. Reemplazando los valores, tenemos también 0,47 ingresando en el gráfico con P igual a 0,47, subiendo a Z igual a 1, podemos determinar el factor de corrección de 0,88. Entonces, siguiendo la misma lógica que determinamos en el ítem anterior, podemos determinar finalmente que el área va a ser de 47 metros al cuadrado.